las groserías, estaba poniendo no sé qué vaina, y salen los documentos, los libros. Pues el Papa dio una conferencia, y esa conferencia, ya más o menos modificada, se la pasó a todas las 36 más importantes revistas jesuíticas del mundo. ¿Eso qué es? Una encíclica. Pero miren ustedes, la parte metodológica. Pero bueno, la parte ética no lo digo por haber trabajado con los jesuitas, ni con las monjitas. No, la ética como una parte fundamental de la vida. Y en Colombia falta mucho eso, no sé en México, pero en Colombia sí, la parte ética y moral. De ahí el aspecto también de la mercadotecnia, la manipulación. Si yo tengo una novia hace 5 años, yo puedo decir que conozco a mi novia, aunque alguien decía que uno de las mujeres nunca las conoce, pero podemos aceptar la cuestión. Y si sé que mi novia no puede ver a José Luis, es un ejemplo, y no porque sea ciega, sino que no puede verlo, lo odia, eso es humano, odia a José Luis, y quiero escaparme un viernes a echarme una cana al aire. Alguna vez dije una cama al aire, no, es una cana al aire. ¿Qué disculpa le puedo dar a mi novia, a quien conozco? Tengo una cita con José Luis. Más aún, ¿quieres venir? Ya estoy dando la respuesta. ¿Por qué? Porque conozco a la novia. Si yo conozco a mi usuario, si conozco a mi elector, si conozco a mi paciente, lo puedo manipular. Eso no es ética. Eso no es ética, pero el mercadeo o el marketing o el estudio del mercado me va a dar dónde están los pobres. ¿Y qué quieren los pobres? ¿Un televisor o agua? Quieren televisor. Muchas veces, ¿será que yo como político debo hacer eso? Mire usted la gran responsabilidad. Señor, o gana o pierde. Mire usted, todo es aspecto ético, pero la ética se mama. Cuando uno toma leche materna, está aprendiendo ética. Las universidades puede que lo digan, pero todo es una cuestión cultural. El CBY, ¿cómo voy yo? En Colombia, tal cosa, ¿cómo voy yo al negocio? Siempre la cuestión. La parte ética es fundamental, y no solo para las políticas públicas, para todo. Y la ética es de familia, de padre y de madre. Se mama la ética, como decía algún autor. Gracias. Dimensión de la política pública, no la política pública económica, o la política criminalística, o la política de medio ambiente. Todas las políticas públicas tienen 2 dimensiones. La dimensión, por favor, espacial, y la dimensión temporal. Es decir, la política pública de medio ambiente en la década pasada es diferente a la política pública de medio ambiente en esta década, aunque se llame lo mismo, por el tiempo. Cambia. Y la otra dimensión también es el espacio. La política pública de medio ambiente en Tlaxcala es diferente a la política pública de medio ambiente en Huamantla o en Puebla. ¿Por qué? Por el espacio. ¿Se imaginan ustedes conjugar estos 2 tiempos? ¿Por qué cambió en el espacio y en el tiempo? Entonces comienzan los analistas. Y el analista bueno es lo que saca esas diferencias y comienza a hacer suposiciones, creo que por esto y lo otro. A eso los invito yo, a la artesanía del análisis, en espacio y tiempo, encontrando las diferencias y similitudes que se sienten a parir, a escupir cosas novedosas. Yo creo esto aquí, en Puebla pasó esto acá. Pero ¿qué tal esto? Con los actores de segundo orden. Este va a ser un actor importantísimo, yo le apuesto a este. Si aposté y me va bien, estupendo análisis. Si no, no vale la pena. Hay todo un campo de investigación y desarrollo. El olfato, creo que es por este lado. Eso es lo que hace un analista bueno. Espacio y tiempo. Toda política pública, aún la política económica. Gracias. Los elementos básicos de toda política pública son 3. El primero es la predicción. Con las políticas públicas estoy trabajando para el futuro. Entonces entra aquí un campo maravilloso que se lo recomiendo, la prospectiva.
Porque nosotros estamos acostumbrados en Colombia a ir donde la bruja, a que vea el futuro. Me decía un amigo, estuve donde la bruja y me dijo, le voy a quitar la sal. Digo, no, quítame el azúcar que está muy alta. Le digo, más bien. Ver el futuro. ¿Cómo se puede ver el futuro? Con prospectiva. Es una disciplina, un área, una ciencia muy importante, no solo para las universidades, no solo para la política y política prospectiva, para nosotros en nuestra vida personal. ¿Qué quiero yo ser del futuro? Si quiero ser bailarín, eso no es ningún delito. ¿Qué hago en esas aulas? Me pongo a aprender baile, clásico, lo que sea. ¿Por qué? Porque el futuro mío, hay que comenzar a mirar si es posible, si es deseable o si es factible. Entonces, ese futuro como deseado lo tienen las políticas públicas. Cuando alguien hace una política pública, tiene un futuro como deseado de A, quiero convertirlo en B, que es mejor. Pone, a veces me equivoco. La predicción y trabajar con el futuro es riesgoso, porque no estoy seguro. Camina uno en vericuetos, algunos de ellos sin el piso suficiente. Y los empleados públicos, oh prodigio, son iguales que nosotros. Van al baño, tienen problema. Entonces no les gusta lanzarse al futuro. Les gusta la seguridad del presente. Y entonces es un campo bien importante. Todos podemos comenzar a participar en qué será lo que la política pública cambia o no cambia. Segundo, la decisión. Hacer políticas públicas es tomar decisiones. Es la gran diferencia entre formular e implementar. Y quedan ustedes en mi época, año 28 por allá en Londres, nos tenían apodo a los latinos, de que los latinos wishful thinking, pensamos con el deseo. Yo quiero ser, unos deseos guajiros que nunca. Yo quiero tener novia y nunca salgo de la casa. Bueno, ahora por internet. Yo quiero sacar un posgrado y nunca me matriculo. Yo quiero, wishful thinking, que pensamos con el deseo y pensamos con los deseos. La gran diferencia con los de Europa, o los alemanes, es que lo hacen. Tal cosa, y pueden hacerlo. Nosotros no, en Colombia, digo, no sé, en México, postergamos las cosas. Tomar decisiones. Tuve un jefe que me decía, y me corrompió, mi primer puesto público, y decía, Carlitos, venga para acá. Voy a enseñarle cómo es esto de la administración pública. Hay un problema acá, ¿cierto? Sí, aquí está el folder de los problemas. Lo dejo aquí en este cajón, lo cierro y listo. Me quedé como tonto. A los 3 meses me llamó, Carlos, ¿se acuerda del problema? Sí, ya no existía, ya pasó. Lleve esto a archivo. A veces no tomar decisiones es lo mejor. ¿Por qué? Porque la incertidumbre del futuro, ¿qué va a pasar con mi reputación de empleado? Y es que los empleados públicos van al baño. El señor Peña Nieto va al baño y tiene problemas con la pareja, con la gaviota, como todos. Entonces ellos también, que no les gusta mucho lanzarse al futuro, ¿qué será? Además se está escribiendo la historia, o él está escribiendo. Pongan usted la responsabilidad. Por eso las políticas públicas cambian. Algunos dicen que son las mismas, pero con diferente nombre. Oportunidades, no me gusta, quiero bajar la historia, ponerle un nombre diferente, no importa, lo que lo haga. Esa es la apuesta al futuro y la toma de decisiones. Y por último, es acción. Se traduce la política pública en acciones, en cosas tangibles. Hay que tocar la política pública, mejorar la calidad de vida en la política pública a nivel de idea. Esa idea hay que convertirla en cosas tangibles. ¿Cómo se mejoró la calidad de vida? Con herramientas, con dientes, convertirla en realidad. Gracias. Aquí está el resumen. Predicción. Actuación en el futuro con información del pasado, obviamente. Incertidumbre. Hay que tener un futuro deseado como referente. Yo quiero que la pobreza se reduzca en tanto y que no sean pobres. Un futuro como referente. No puede haber políticas públicas por hacerlas. Acercarse al ideal de sociedad. Para mí lo ideal es esto y lo otro. Estas herramientas y estos dientes los tiene la política pública. Y como decíamos, hay que comenzar a hacer los escenarios no solo para la política o la universidad. Ahora la prospectiva es una herramienta fundamental para las universidades, sino para la vida personal. Escenarios factibles, escenarios posibles
escenarios deseables. Yo quiero ser académico, escribir, pero no me gusta estar sentado. Grave la cuestión. A no ser que comience a grabar para que me hagan los libros. ¿Será posible? ¿Será factible? ¿Será deseable? Una cosa son los deseos, otra cosa las posibilidades. Yo quiero ser presidente de México. No hay caso, es extranjero. No hay nada que hacer. Factible, posible, deseable. Ver el futuro, ¿para qué? Para comenzar a apostarle con las acciones hacia allá. Ayer vimos cómo es de importante eso de la efectividad, eficiencia y eficacia. ¿Se acuerdan ustedes? El gran doctor que operó muy bien una pierna equivocada. ¿Cómo es mi esfuerzo? Yo he encontrado mexicanos, igual que colombianos, muy luchones, como dicen ustedes, pero están en la carrera que no es. Carrera no como profesión, sino en la competencia que no es. Pensando que la competencia es una cosa diferente. Entonces hay que ver efectividad, eficiencia y eficacia para esas cuestiones. Gracias. La decisión, tomar decisiones, conocer el proceso de la toma de decisiones. Si quien toma la decisión es la esposa del señor Peña Nieto, ¿para qué hablo con él? Así sencillamente, ¿o no? Me tocó en Londres ver al señor Reagan, como de aquí a la esquina allá, un pobre tipo cargado de años, ya antes de morir, se murió, ustedes saben, con Alzheimer. Ya no podía el tipo caminar saludando a la gente, y iba a firmar unos convenios de armas nucleares. Yo me niego a creer que el señor Reagan ahí supiera lo que estaba escrito en esos documentos. Me niego a creer. Ya eso está cocinado. El presidente o el ministro o el secretario o el rector o el decano ya pone la firma, ¿o no? ¿Quién decide en últimas? Si decide la señora del presidente de Colombia, pues yo hablo con ella. Por eso los cargos ministeriales tienen diferente connotación y peso. El más importante en México, ¿cuál es? Después del presidente de la República, el secretario de Gobernación. Y otro casi a veces más importante que él: finanzas. Estupenda política, no hay recursos. Por eso los políticos son muy inteligentes. Cuando tienen que nombrar representantes, dice representante en la comisión de ballet, cualquier persona. Representante en la comisión de presupuesto, ese sí es mi mano derecha, ese sí. Hay que ver eso, cómo está el trasfondo de la decisión. En últimas, ¿quién decide? Si siempre el presidente se reúne con su perro, digo el guau guau, se reúne con su perro antes de decidir, pues me conviene más ir a hablar con el perro, convencerlo de que le diga cómo decidir. En últimas, ¿quién decide? No quién firma. Y ustedes saben que la decisión, cuando es de organizaciones, se toma en forma diferente a cuando es individual, etcétera, etcétera. El proceso es diferente. ¿Quién, cómo y cuándo? Hay que saber. Yo no puedo llegar a hablar con alguien si sé que el tipo no toma decisiones. ¿Cómo llego? No es lo mismo llegar. Yo estoy Carlos Salazar, pobre diablo. Vengo, doctor, en representación de 10,000 personas. Votos, obstáculos, problemas. Vayan a usted donde el decano. Yo soy Esperanza Fernández. Yo tengo 5,000 aliados. Siga, por favor, tenga la bondad. A ver qué se le ofrece. Eso es la presión. Los actores. Escoger entre varias alternativas, obviamente. Si hay solo una alternativa, eso no es decisión. Lo que hacían los mafiosos en Colombia. ¿Saben ustedes que, desafortunadamente hay que hablar de esto? Hay dos. Todas las películas ahora son de ese tema en mi país, afortunadamente, y algunas muy buenas. Dos escuelas. La escuela de Pablo Escobar, que echaba balas. La escuela de los Rodríguez Orejuela, la de Cali, la del Valle. Nunca echaron un disparo. Apreciado doctor, ¿cómo está? Señor juez, ¿cómo está? Con la humildad del caso, aquí traigo un maletincito con $1 millón, doctor, para que me haga el favor, tenga la gentileza de aceptarlo,
para que la decisión sea por este lado, doctor. Tenga la bondad. Ah, a propósito, doctor, su señora está en tal parte y sus hijas en tal. Me encanta verlo, doctor, hasta luego. Ay, no hay decisión, ya está tomada la decisión. En Colombia, también en México. ¿Hasta qué punto esto? Me comentaba mi cuñado, un excuñado, que llegaban a veces las personas, doctor, mucho gusto, yo pedí cita, a propósito, pedí cita para usted. Quiero decirle que el estudio que hemos hecho, usted tiene un ingreso mensual de tanto, entonces debe depositarle a las FARC o a la guerrilla, a la delincuencia común, tantos miles de pesos. Aquí está el número de mi cuenta corriente. Me encanta verlo, doctor. Ah, a propósito, su señora está en tal. Y si no le hacía, le volaban el consultorio. Entonces había que depositar la famosa vacuna diaria y toda cosa. Ahí no hay decisión, está tomada la decisión. Escoger entre la alternativa. Es una conjugación entre racionalidad y voluntad, la toma de decisiones. Y como decía el señor Bismarck, Otto von Bismarck, las políticas públicas son como las salchichas. Y acá a todos nos gustan, pero nadie quiere saber cómo se hace. Se lavaría las manos la señora que las hizo. ¿Será que limpió al niño y después bla, 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 bla? Tengo un amigo, compañero de esas épocas, que es el único latinoamericano que es curador del Museo del Louvre. Antes era Jorge Gómez Cáceres, ahora es George Gómez y Cáceres. Y cierto o no, él me echaba los cuentos, y uno, pues, feliz de la vida con buen vino, tomaba y oía cuentos. Y me decía, usted sabe que cómo se estableció, o se fundó, o se creó el Petit Palais, el Palacio Pequeño, ¿no? Me echaba el cuento. El rey, no sé, algún Luis XIV, 15, 16, 25, no sé, un Luis, yo no sé, era eso, se dio cuenta de que los príncipes, algunos de ellos tenían más dinero que él. ¿Eso qué es? Golpe de Estado. Peligroso. Entonces se preocupó y no dormí. Y entonces nombró a sus asesores, o los llamó. Uno de ellos creo que era egresado de la UAT. Y le dijo, mire, estoy muy angustiado, porque unos desgraciados están con más dinero y más ejército que yo. Y entonces los asesores, creo que fue el de la UAT, dijo, ¿por qué no se inventa, señor rey, los pasos? Y los obliga a doblar la cerviz aquí. La cuestión, usted los tiene aquí, dominados. Y entonces inventaron los pasos. El primer conde o primer noble le quitaba las cobijas al rey. Primer paso, el paso de las cobijas. Y obviamente le pedía un favor al rey. Tengo 5 amantes sin puesto, por favor. Él apuntaba, de la mano ese me pudo apuntar. El segundo le pasaba las pantuflas, el segundo paso, y le pedía otro favor. Pero los tenía ahí, casi diariamente, o por semanas, doblando el servicio. Y entonces logró apaciguar por un momento, por un tiempo, el golpe de Estado. Ustedes se imaginan 6 meses, 1 año, 2 años, todos los días con los pasos, en el baño, haciendo el amor, haciendo todo. El tipo se desesperó y entonces por eso mandó construir el Petit Palais, el palacio para irse a refugiar. Yo creo que no hemos cambiado mucho. Cuando la oposición va a ver al señor Santos, el presidente de Colombia, ¿será que le pide 50 millones para los pobres? Tengo 2 cuñados que no tienen puesto, necesito mandarlos como embajadores. Necesito tal ministerio, tal secretaría para llenarla de ¿qué? De amigos. Hay tal cargo, me gustaría para mi hijo que resultó bobito y a ver si lo damos allá o no, en Colombia, no digo en México. Hacer políticas públicas, o si no, con todo respeto, toca decir como el señor Fox, que yo le decía ahí en la cara, se lo dije a él, no pude. El señor Fox debía hablar con los otros. Lo que pasa es que la transición, cada uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, porque tienen que hablar con el otro desgraciado. ¿Para qué? Para hacer políticas públicas, si no se hace. Con ese demonio, con él de hacer. Yo estuve en Puebla cuando reunirme con alguien de un partido era delito.
hace 10 años. No soy priista, más aún, cuidado me dice porque me sacan de aquí. Es que usted es priista, pero si conmigo, pero él es priista. Usted es panista. Yo iba donde Mondragón, una emisora que tenía él, iba 5 minutos cada semana. Digo, me dijo, es que a usted no le invitamos porque usted es panista. Pero ¿cómo que panista? Yo no sé. Digo, porque Mondragón es de la corriente del presidente municipal, que es panista. Digo, no tengo que ver nada con eso. Al contrario, ustedes deben hablar con los otros para hacer políticas públicas. Las salchichas, ¿cómo se hacen? ¿Cuánto tuvo que presionar? Acuérdense ustedes de Torrijos, cuando iba a entregar a Estados Unidos el canal, necesitaba la aprobación de la asamblea. ¿Qué hizo? Rodeó la asamblea del ejército. Pero nos está dando golpe. No, es para cuidarlos a ustedes del pueblo que está furioso, para que tomen decisiones. Alguien decía que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse encima de ellas. Sentado encima de ellas no se puede mover. ¿Cómo se hacen las políticas públicas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ofrecer? ¿Qué hay que dar? Y no digo cosas ilegales, sino que la toma de decisiones, el consenso que tuvo que negociar el señor Peña Nieto con el PAN, con el PRD, para sentarlos ahí. ¿Qué tuvo que ejercer la presión? Inventen ustedes cualquier cantidad de cosas. Eso no es gratuito. Hubo una reunión, un programa de Adela Micha, no, de Denise Merker, diciendo cómo se cocinó el pacto. Es bellísimo. Eso es política pública. Ver el trasfondo de las decisiones. ¿Quién intervino? Por eso les recomiendo un libro, no sé si es con doble S o con doble L, por favor tenga la bondad de aclararme. Allison, Thomas L. Allison, cuando casi hubo la Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles, hay un libro bellísimo que es La esencia de la decisión.